¿Cómo anda, Lilian? Un gusto, muy bien. Muchas gracias de estar acá. Y lo primero, como integrante del Poder Ejecutivo, su análisis de esta confirmación finalmente de la instalación de la segunda planta de UPM. Bueno, creo que tiene varias lecturas. Una es producto de un trabajo intenso que se ha hecho a lo largo de más de 3 años. Segundo, creo que confirma claramente que el Uruguay ha dado muestras de ser un país serio, con una administración equilibrada, de confianza, que hoy es lo que los inversores en el mundo están buscando, y eso creo que es muy bueno para el Uruguay. Nadie viene a invertir 3.000 millones de dólares en un lugar que genere incertidumbres, y eso en un mundo complejo como el de hoy y en una región tan volátil como la que tenemos, creo que es un plus del Uruguay muy importante. Y después todo lo que significa esa mirada de crecimiento y de desarrollo del centro del país, que históricamente ha sido un lugar con menor desarrollo, a diferencia de la costa, incluso del propio norte del país. La generación de trabajo, la llegada de infraestructura, bueno, creo que tiene muchas cosas importantes, y además los árboles los tenemos, la madera está, es decir, incorporarle valor agregado a algo que sí o sí ya está en el Uruguay, no es una decisión que podamos dar marcha atrás, me parece realmente muy importante. En lo personal y como Poder Ejecutivo nos sentimos muy felices. ¿Qué le responde a aquellos que cuestionaron de alguna forma esta instalación de la planta, aquellos que señalan que, bueno, es digamos que un manotazo de ahogado del gobierno de Vázquez como para dejar algo en este último tiempo antes de las elecciones? Bueno, han estado durante mucho tiempo, ¿no?, anunciando catástrofes que no se han dado, y entonces puedo entender cierta frustración de que todas las cosas que prevén, es decir, que Uruguay no se sostenía, que si Argentina tenía problemas nosotros los íbamos a tener, que los inversores no iban a venir, que los sindicatos en el Uruguay eran un freno, que no estábamos generando confianza. Nada de eso se dio. Bueno, creo que una vez más la vida le dio la razón a los que confían y creen en el Uruguay. Su colega Ernesto Murro dijo en estas últimas horas que había mucha gente que no quería que se instalara UPM. ¿Usted piensa lo mismo? No lo sé si era un deseo, pero sí anunciaron y pronosticaron que no iba a llegar. Bueno, están las cosas escritas. Hoy, por suerte, tenemos testimonios de todo tipo que nos permiten en las propias redes los anuncios catastróficos de que nadie iba a venir a invertir en el Uruguay, y de verdad que no solamente UPM, sino que ustedes han visto que hay marcas importantes que se han instalado en los shoppings. Hay shoppings que están creciendo porque algunas de esas marcas internacionales vinieron a instalarse en Uruguay, están saliendo de otros países y vienen a Uruguay. Es decir, es UPM, pero es otro conjunto de cosas que muestran a un Uruguay serio en un mundo complejo, en un mundo donde el adalid del libre mercado, que era Estados Unidos, se ha vuelto proteccionista, que los chinos, que parecían los proteccionistas, se han vuelto libre mercado. Es decir, no es fácil navegar en este mundo, y mucho menos para un país pequeño como el Uruguay, y creo que lo venimos haciendo con mucha responsabilidad. Bueno, vamos a meternos en temas referidos a su cartera puntualmente. ¿Qué balance se viene haciendo del año hasta ahora? Después de los números de verano, los números de semana de turismo, pasó las vacaciones de invierno, ¿cómo viene la cosa? Bueno, tenemos cerrado el semestre. Habla de 1.700.000 visitantes, de los cuales casi 1 millón son argentinos, y habla de unos 1.000 millones de dólares de ingreso. Es una cifra menor a la del año pasado, en un 21%, es decir, se fue cayendo un poco la caída, que había sido muy abrupta en el verano, de un 35, 37 o 40% en cuanto a los argentinos, se redujo un poco, y estamos en cifras similares al año 2016. Efectivamente, el año con el que nos estamos comparando había sido un año récord de turistas, con una, te diría, lucecita de cierta expectativa, que fue el mes de junio, que es desde junio del año pasado, que fue cuando mayo, ¿te acordás que fue la mega devaluación en la Argentina? Que sí. Ahí nosotros empezamos a percibir los problemas que podíamos tener. Habíamos venido todos los meses con cifras menores a las del año anterior. Junio es el primer mes que volvemos a recuperarnos, que tenemos un crecimiento muy importante de brasileros, de casi el 40%, y un crecimiento en general del 6%, con la misma cantidad
cantidad de argentinos, sin crecimiento, pero sin una caída abrupta. Un mes solo no da para hacer teoría de lo que puede suceder el resto del año, pero fue una señal alentadora. Y en ese sentido, ¿qué tanto pueden influir los cruceros y la llegada de cruceros, que de hecho el gobierno buscará mayor estímulos para los cruceros? Bueno, en este 1.700.000 no están incluidos los cruceristas. Los cruceros es un producto, ustedes saben, porque creo que incluso acá lo compartimos en algún momento, veníamos de cierto estancamiento, porque había habido algunos problemas con el circuito, es decir, un crucero no viene solo a Montevideo, ni solo a Punta del Este, ni solo a Río, ni solo a Buenos Aires, viene a Valparaíso, a Viña del Mar, a Santos, a Río, a Buenos Aires, hace ese circuito. Y Buenos Aires tuvo durante unos años algunos problemas en cuanto a la tasa que cobraba por el ingreso al canal del puerto de Buenos Aires, que hizo que algunas compañías se fueran. Por suerte, y Uruguay jugó un papel muy importante en nuestro diálogo. Nosotros tenemos un excelente diálogo con el ministro de Turismo y con el ministro de Transporte, con el que estuvimos ahora en la Feria de Cruceros de Miami de Argentina. Eso se solucionó y vamos a tener el año que viene, ya este año crecimos en llegada de barcos, crecimos en descenso de personas y crecimos también en divisas, y el año que viene vamos a crecer todavía más. Este año tuvimos unos 142 llegadas y vamos a andar cerca de las 200 el año que viene, con barcos más grandes, por lo tanto van a traer más tripulantes y más turistas. Usted decía, es difícil poder estimar lo que viene de aquí a la temporada de verano. Considerando que va a ser la última temporada de verano de su cartera, de su gestión, ¿se va a buscar algún estímulo más para en el caso de traer a los turistas argentinos, que por ahí fueron los que más bajaron? No, el Ministerio tiene una línea de acción que le ha aplicado todos los años, y por más que este sea el último año de nuestra gestión, no va a ser nada demasiado diferente, no porque sea el último año, sino vamos a ir mirando la coyuntura. Estamos trabajando en una campaña promocional que va a volver a insistir sobre la devolución del IVA, sobre el tax free, es decir, los beneficios tributarios que el Uruguay le da a los turistas cuando llegan. Vamos a hacer nuevamente una encuesta en la Argentina, que la hicimos el año pasado, para ver las expectativas. Estamos haciendo con la Cámara Uruguaya de Turismo paquetes promocionales. Vamos a estar en la Feria de Turismo, en la FIT de Buenos Aires, que es en los primeros días de octubre. Es decir, vamos a desplegar todo un paquete de acciones promocionales, pero nada demasiado diferente, salvo que haya algún episodio que nos obligue, a modificar esa estrategia. Ministra, lamentablemente nos queda un minuto de tiempo. Le quiero preguntar por algunas otras cuestiones que tienen que ver con la política también, del momento, ¿no? Lo que está pasando. ¿Va a ir al Senado? Bueno, todos mis compañeros de la Alianza Progresista de la Ciudad de 38 han tomado esa decisión, que yo sea la que encabece la lista del Senado, y estamos en el marco del Frente Liber Seregni. Este sábado vamos a tomar la resolución final, sí, con una propuesta de compartir el Senado con el compañero Danilo Astori. Astori va como uno, usted va como dos. Por supuesto, y yo como dos. Bien. ¿Qué le pareció la fórmula Martínez Villar? ¿Su opinión? Bien, yo la compartí, es decir, yo voté a Martínez en la interna, por lo tanto creía y creo que es la persona que nos puede ayudar a tener nuevamente el voto de confianza de la gente. A Graciela la conozco de toda la vida. Me llamó un poquito la atención cierto dramatismo que se le dio a esos 4 o 5 días, es decir, siempre en el Uruguay el que gana la candidatura, ¿de quién el dramatismo, de la sociedad toda, que parecía, esta recorrida, me parece que se dramatizó. En el Frente siempre se conversa con todos, y la verdad que la elección fue un domingo. Daniel Martínez se fue un sábado de viaje, es decir, fue menos de una semana. Nunca entendí por qué se dramatizó tanto. Sí, se preguntaban, y el segundo no se le preguntó al resto de las fuerzas políticas, nadie le preguntó a la calle por qué su vicepresidente no era Sartori, o a Talvi porque su vicepresidente no era Sanguinetti. La conozco mucho a Graciela, es una mujer intachable. Para mí ese es un dato absolutamente importante. Le conozco toda su vida política, y y confío en que le podamos hablar al conjunto de la sociedad, ¿verdad? Y una breve reflexión, 20 segundos les pido, por favor, que estamos pasados de tiempo ya, con respecto a ese discurso que tanta polémica generó, y mismo dentro del Frente Amplio. Bueno, a veces los climas generan también algunos discursos, y el clima del plenario era un clima especial. Ella misma se dio cuenta y sabe, y ella es una militante de hablarle a toda la sociedad.
unidad, ella lo es, no de dividir. Yo creo que nosotros tenemos que tener una propuesta que le hable a las grandes mayorías nacionales, que son las que han confiado en nosotros en estos años, y estoy segura que Graciela y ni que hablar Daniel van a estar en esa línea. ¿Le va a gustar confrontar con Bordaberry en el Senado en la próxima gestión? Ustedes saben, lo he dicho públicamente, yo he tenido una buena relación con Bordaberry. Estos días hubo esa pequeña polémica porque me dolió un poco que alguien quisiera volver a la política, no para aportar, sino un poco para controlar y para ver qué pasaba con los frente amplistas si no ganaban el gobierno, pero él me contestó con la misma altura y punto final. No, me va a gustar estar en el Senado para defender a las grandes mayorías, para hablar del turismo, para concientizar más sobre el turismo, para hablar del genocidio armenio, para hablar de mucha de la accesibilidad. Tengo un nieto con síndrome de Down y tengo una sensibilidad especial después de esas vivencias por esos temas. Por lo tanto, quiero estar en el Senado a aportarle al Uruguay en algunos temas. Gracias, Lilian, que te echan por estos minutos. Gracias.